los parásitos que veremos son el Ascaris lumbricoides, que produce la ascariasis, el Trichuris trichura, que produce la tricuriasis, el Enterobius vermicularis, que produce la enterobiasis, Toxocara cati y Toxocara canis, que producen la toxocariasis, y el Lagochilascaris minor, que produce la lagochilascariasis. Estos parásitos pertenecen a la clase Nematoda, al igual que otros parásitos que estudiaremos posteriormente. La clase Nematoda pertenece al filum de los nematelmintos, al subreino Metazoa y al reino Animalia, de los animales. Estas parasitosis son denominadas helminthiasis, pero también van a producir helminthiasis intestinales, otro filum muy importante del que debemos diferenciarlos, que son los platihelmintos. Dentro de los nematelmintos tenemos la clase de los nematoda, y dentro del filum de los platihelmintos vamos a tener la clase cestoda y la clase trematoda. Tanto nematelmintos como platihelmintos tienen simetría bilateral. Sus cuerpos son iguales el lado derecho del lado izquierdo. En el caso de los nematelmintos, el cuerpo va a ser único. También en el caso de los tremátodes. Sin embargo, los céstodes van a tener el cuerpo segmentado. En cuanto a la forma de los nemátodes es cilíndrica, mientras que en los platihelmintos la forma es aplanada. Los nemátodes poseen una cubierta llamada cutícula, que entre otras funciones protege los órganos internos y sirve de sostén a las estructuras internas del nemátodo, participa en la motricidad del nemátodo y en la regulación de la presión interna del líquido del pseudoceloma del nemátodo. Los platihelmintos, en cambio, están recubiertos por un tegumento que permite el intercambio entre los platihelmintos y el medio ambiente de oxígeno y otras sustancias. Los nematelmintos poseen una cavidad general llamada pseudoceloma que está ausente en los platihelmintos. El aparato digestivo es completo en los nematelmintos, está constituido por la boca, el esófago, el intestino y termina en el ano, mientras que en los platihelmintos es incompleto. En los tremátodes generalmente carecen de ano o está ausente, como en los céstodes. Con respecto a los sexos, en los nematelmintos va a haber dimorfismo sexual, quiere decir que estos parásitos van a ser dioicos, van a estar separados en sexo masculino y sexo femenino, y generalmente en los platihelmintos no va a haber dimorfismo sexual. Esto quiere decir que son la mayoría hermafroditas o monoicos. En un solo individuo se van a encontrar los dos sexos, macho y hembra. Esto puede suceder en el individuo o en cada segmento del individuo, en el caso de los céstodes, pero hay excepciones. Por ejemplo, los chistosomas, que son tremátodes, van a estar separados en macho y hembra. Quiere decir que en ese caso hay dimorfismo sexual. La reproducción en ambos filos es sexual. En cuanto a su evolución, tenemos que los nematelmintos van a pasar por la etapa de huevo, luego la etapa de larva, que se va a dividir en 5 etapas, L1, L2, L3, L4 y L5, hasta convertirse en adultos. Los platihelmintos van a pasar por la etapa de huevo, larva y adulto, sin diferenciarse las larvas en las etapas L1, L2, L3, L4 y L5 como en los nematelmintos. También vamos a encontrar diferencias en el tamaño de estos helmintos. Los nematelmintos
generalmente miden desde milímetros hasta 1 metro de longitud. En el caso de los céstodes van a medir desde milímetros hasta varios metros de longitud, y en el caso de los tremátodes generalmente miden milímetros de longitud, no llegan al metro. Con respecto a su ciclo evolutivo, los nematelmintos van a ser monoxenos o heteroxenos, mientras que los platihelmintos van a ser heteroxenos. En cuanto a la morfología interna microscópica de los nemátodos, en un corte longitudinal del nemátodo se puede observar su aparato digestivo, que empieza por la boca en la porción anterior, se continúa con el esófago. En el esófago podemos observar el canal esofágico, un bulbo medio, un bulbo posterior. Luego del esófago tenemos el intestino con sus porciones anterior y posterior. En la parte posterior del intestino podemos ver el recto y el ano. Podemos observar también el anillo nervioso en la región del istmo del esófago. También se aprecia la glándula y el poro excretor. También podemos observar los órganos reproductores, tanto masculinos como femeninos. En el caso de la hembra, se observa los ovarios, seguidos por los oviductos, donde se aprecian los óvulos. Estos oviductos se continúan con el útero. En el útero se pueden encontrar espermatozoides procedentes de el macho posterior a la cópula, entre macho y hembra, y junto con los espermatozoides se pueden encontrar huevos fértiles. También se observa la vagina y la vulva. Con respecto al aparato reproductor del macho, podemos observar el o los testículos con espermatocitos. Este testículo se continúa con el conducto deferente, en el que ya encontramos espermatozoides sin flagelo, de forma ameboide. Finalmente encontramos la cloaca con las espículas. En un corte transversal del nemátodo podemos observar claramente dos regiones: la región de la pared corporal, conformada por la cutícula, la hipodermis y la capa muscular. Luego encontramos el celoma, que es la cavidad llena de líquido celómico, en la que nadan los órganos del nemátodo. Dependiendo del nivel del corte, vamos a encontrar diversas estructuras. Si el corte se realiza a nivel del intestino medio, veremos el intestino, y dependiendo del sexo del nemátodo podemos encontrar los testículos y los conductos deferentes. Si es una hembra, podemos observar el útero, los ovarios, los oviductos. La cutícula tiene funciones importantes, como la de proteger al nemátodo contra las acciones del medio externo. Sirve de coraza para las delicadas estructuras internas del nemátodo. También sirve como exoesqueleto, donde se apoyan los músculos para los movimientos de la locomoción. También sirve de apoyo para algunos órganos internos. Está recubierta de una epicutícula lipídica que la hace poco permeable. Los nemátodos evolucionan desde la forma de huevo hasta la forma de adulto, pasando por 4 estadios larvarios. Cada uno de estos estadios terminan con una muda o ectisis. Las formas juveniles se diferencian de los adultos en su tamaño, son más pequeños, y en la ausencia de gónadas y de órganos copuladores. En cada muda, la cutícula que recubre la superficie del cuerpo e incluso la cavidad bucal y el esófago en la parte anterior, y el recto o cloaca en la porción posterior del intestino, se desprende y es abandonada, y es reemplazada por una nueva que se forma debajo de la cutícula vieja. Debajo de la cutícula se encuentra la hipodermis, donde se fabrican los materiales para la elaboración de la cutícula. La hipodermis presenta en su interior 4 engrosamientos o cordones longitudinales
por los que viajan los filetes nerviosos y los canales excretores. Las fibras musculares de los nemátodos son especiales, únicas. Son fibrocélulas fusiformes, alargadas. La porción basal de estas, que está junto a la hipodermis, es rica en miofibrillas y constituye la parte contráctil de las mismas. El citoplasma restante contiene el núcleo, mitocondrias y grandes reservas nutritivas. En los animales, normalmente la inervación va del sistema nervioso a los músculos, pero en los nematodes es a la inversa. Las porciones no contráctiles de la fibrocélula envían prolongaciones a los cordones longitudinales donde se encuentran las terminaciones nerviosas. La cavidad general de los nematodes es conocida como pseudoceloma porque no presenta revestimiento endotelial. Contiene un líquido que baña todos los órganos internos y al mismo tiempo este líquido se encuentra a presión. Esto se consigue gracias a la poca capacidad de extensión que presenta la cutícula, conformándose un esqueleto hidrostático, y al contraerse la musculatura de un segmento aumenta la presión en el líquido de la cavidad pseudocelómica en la otra porción del nemátodo, y esto genera un estiramiento parcial de la cutícula que origina un cambio en la posición de esa parte corporal, permitiendo el movimiento del nemátodo. Los nemátodos no tienen aparato respiratorio ni aparato circulatorio. El oxígeno entra a través de la cutícula. Los nutrientes son absorbidos por el intestino y tanto los nutrientes como el oxígeno llegan al líquido celómico y son distribuidos a los diversos órganos. Para poder llegar a estos se valen de los movimientos hidrostáticos que se generan dentro del nematode. La ascariasis, la tricuriasis y la enterobiasis son helmintiasis intestinales de distribución mundial. Se dan principalmente en países tropicales y subtropicales, en poblaciones con condiciones higiénicas deficientes que viven en hacinamiento. Son infecciones generalmente asintomáticas, sin embargo se pueden presentar síntomas dependiendo de la intensidad de la parasitosis. Existen personas que tienden a contraer infecciones más intensas que otras y son las denominadas wormy persons o personas con cargas elevadas de parásitos. La enterobiasis no es una geohelmintiasis. Esta parasitosis se transmite, a diferencia de la geohelmintiasis, se transmite directamente de persona a persona o a través de fomites, ¿no? Las geohelmintiasis son enfermedades parasitarias causadas por helmintos que tienen un pasaje por el suelo muy importante porque allí se desarrollan las etapas infectantes. Estas parasitosis en general no son infectantes de persona a persona, sino que el tránsito en el suelo les garantiza la formación de la forma que eventualmente va a penetrar en el humano. Sin embargo, la geohelmintiasis podemos separarlas en dos porque su mecanismo de transmisión es diferencial a pesar de que requieren del suelo. Unas se transmiten por vía oral, como es el caso de la ascariasis y la tricocefalosis, en el cual los huevos del parásito tienen que desarrollar en el suelo una larva en el interior para poder ser infectantes, ¿no? No hay transmisión de persona a persona, ni hay transmisión por contacto directo con las heces recién emitidas. Se necesita que pasen por el suelo varios días hasta que se genere una larva infectante en el interior del huevo. Mientras en el caso de la anquilostomiasis, la estrongiloidiasis, se tiene que desarrollar una larva infectante en el suelo, ¿no?
Es decir, los huevos de anquilostomo que caen en el suelo tienen que desarrollar una larva que eventualmente eclosiona del huevo y pasa a ser larva infectante en algún momento, pero esto lo comentaremos en su respectiva sesión. Lo mismo en el caso de Strongyloidiasis, se requiere de que se desarrolle una larva infectante en el suelo. En su respectiva sesión hablaremos de ello, ¿no? Concentrémonos en el caso de Ascariasis, ¿no? Con respecto a la ascariasis, tenemos que va a ser causada por el Ascaris lumbricoides. Esta parasitosis es una antroponosis, quiere decir que su reservorio es el ser humano, su ciclo es monoxeno, tiene un solo hospedador definitivo, el hombre. Esta parasitosis también es una geohelminthiasis. Sus huevos requieren de un periodo en la tierra para poder desarrollarse. Su hábitat definitivo va a ser el intestino delgado, específicamente entre el yeyuno y el íleon. Los adultos pueden llegar a medir entre 15 y 50 centímetros de longitud dependiendo de la cantidad de parásitos que se encuentren en el intestino del hospedador. Mientras más parásitos haya, menor va a ser el tamaño que van a poder desarrollar. Su color generalmente es rosado nacarado, pero también se pueden presentar de un color blanco marfil. La ascariasis está ampliamente distribuida en el mundo con mayor frecuencia en el trópico, donde las condiciones sanitarias son muy deficientes en general, ¿no? Se calculaba para el 2015 en 762 millones de personas el número de infectados en todo el mundo. Esto representaría aproximadamente un 15% de la población mundial. Y la carga de morbilidad mundial que es estimada entre un número bastante amplio, dependiendo del mecanismo utilizado para evaluarlo, entre 1.8 y 10 millones de DALI, es decir, DALIs o DALIs en inglés, es decir, Disability Adjusted Life Years, que en español debe tener una traducción particular, ¿no? Las cifras de mortalidad no son fáciles de estimar porque con frecuencia las personas que tienen ascariasis mueren de otras cosas en las cuales la ascariasis coadyuva en parte a esa mortalidad. Lo que sí es más fácil, sería más fácil de estimar es el número de fallecidos por migraciones erráticas de los ascaris o por obstrucción intestinal por esta parasitosis, ¿no? Esto sí podría ser estimable. Estos parásitos son cilíndricos, de extremos puntiagudos. La hembra generalmente es un poco más grande que el macho. En cuanto a su morfología interna, se puede apreciar el aparato digestivo de estos parásitos, incluida la boca, el esófago, el intestino, hasta el ano. También se observa su aparato reproductor. En el caso de las hembras está constituido por 2 ovarios que se continúan con 2 oviductos, 2 úteros que se juntan en una vagina y esta termina en la vulva. En el caso de los machos vamos a tener un testículo, un conducto deferente, una vesícula seminal que desemboca en la cloaca conjuntamente con el ano. También se van a presentar las espículas. En los cortes histológicos normalmente se van a apreciar secciones transversales de estos parásitos en los que, dependiendo del nivel de la sección, se puede observar la cutícula. Luego de la cutícula se encuentra una hipodermis y debajo de esta hipodermis se encuentran las células musculares. Esta estructura constituye la pared corporal del nemátodo. Luego de la pared corporal se va a encontrar el pseudoceloma, la cavidad en la que nadan los órganos internos del nemátodo en el líquido pseudocelómico, y posteriormente se aprecia en esta imagen el esófago trirradiado,
ya que la sección ocurrió en la porción anterior del parásito. Si la sección hubiera ocurrido en la porción posterior del parásito, se apreciarían el intestino y los órganos reproductores. En el extremo anterior del ascaris observamos 3 labios. Estos labios son 2 labios ventrolaterales y un labio dorsal. Observamos cómo la hembra termina en un extremo puntiagudo recto y el macho termina en un extremo puntiagudo en forma de gancho, enrollado ventralmente. La hembra del ascaris puede poner aproximadamente 200.000 huevos al día. Estos huevos van a ser huevos fértiles luego de ser fecundada por el macho o huevos infértiles. Los huevos fértiles van a medir aproximadamente 60 micrómetros de largo por 45 micrómetros de ancho. Cuando la hembra los pone, estos huevos contienen una célula germinal no segmentada con un citoplasma finamente granulado que está rodeada por una gruesa cáscara. Esta cáscara tiene 3 capas: la capa más interna, lipídica, una capa intermedia quitinosa y una capa externa albuminoide con abundantes mamelones o mamelonada. Luego que estos huevos no embrionados son expulsados al medio con las heces, empieza la división celular, iniciándose el desarrollo del embrión, que se convertirá posteriormente en larva. Los huevos infértiles son más alargados, miden entre 80 y 90 micrómetros de longitud y tienen una cáscara más fina, con la capa albuminoide muy reducida o ausente. El citoplasma es granular de aspecto grueso y aparecen en las heces cuando las hembras jóvenes no son fecundadas y comienzan a ovipositar, o cuando hay muchas hembras y pocos machos, pero principalmente se producen en las infecciones en las que hay solo hembras. El hábitat de los parásitos adultos de Ascaris lumbricoides es la luz del intestino delgado, a nivel del yeyuno y el ileón. Son parásitos monoxenos. Sin embargo, sus huevos necesitan vivir temporalmente fuera del hospedador para poder madurar. La postura de los huevos por las hembras grávidas se realiza en la luz intestinal. Los huevos en el momento de la postura no están embrionados. Son vehiculizados al medio exterior a través del ano por las heces. En el medio externo necesitan ciertas condiciones para que se desarrollen las larvas infectantes, entre ellas la presencia de dióxido de carbono. Las larvas necesitan realizar una muda para poder llegar a la forma infectante. Es decir, pasan del estadio L1 al estadio L2. Esta larva muda en el interior del huevo, sin que eclosione el huevo. Los huevos infectantes son ingeridos con los alimentos, agua y otras bebidas contaminadas. Una vez ingeridos, los huevos llegan al estómago, pasan al duodeno, donde eclosionan por la acción de los jugos gástricos. Quedan libres las larvas L2, pero esta larva necesita realizar una migración extraintestinal para poder proseguir su desarrollo, por lo que atraviesa la pared intestinal y a través de las venas mesentéricas llega al hígado. Luego continúa por las suprahepáticas y la cava inferior hasta las cavidades derechas del corazón, y de allí por la arteria pulmonar llega a los capilares pulmonares, donde sufre 2 mudas. Pasa del estadio L2 al L3 y luego del estadio L3 al estadio L4. Estas larvas L4 rompen la pared alveolar y ascienden por el árbol respiratorio a través de los bronquiolos, bronquios, tráquea y laringe hasta llegar a la faringe, donde son deglutidas y regresan al tracto gastrointestinal, donde tiene lugar la 4ª muda a nivel del duodeno. Pasan de larva L4 a larva L5. Este es su estadio juvenil,
y se dirigen a su hábitat intestinal a nivel del yeyuno y el íleon, donde copulan, las hembras oviponen y se repite el ciclo. En cuanto a la patogenia, patología y sintomatología, las lesiones que estos parásitos van a producir dependen del estadio evolutivo, si es de larvas o gusanos adultos. La acción patógena suele desarrollarse en dos etapas. Primero, durante la migración de las larvas y segundo, cuando los adultos se encuentran en su hábitat definitivo. Aunque también se pueden presentar manifestaciones durante las migraciones y localizaciones anómalas de los gusanos adultos. La importancia de las lesiones producidas por las larvas va a depender del número de larvas presentes, del tejido en el que se encuentren y de la sensibilidad del hospedador. El sistema inmunitario responde enérgicamente a la presencia de larvas de segundo y de tercer estadio que migran por los tejidos del hospedador y elabora anticuerpos contra los antígenos excretados o liberados durante las mudas. Las larvas de cuarto estadio, los gusanos adultos, son menos antigénicos. La respuesta inmunitaria produce una reacción inflamatoria frente a los estadios larvarios. Esta reacción es poco pronunciada en el hígado y es más intensa en los pulmones, donde muchas de las larvas son destruidas. Cuando las larvas son poco numerosas y el hospedador no es hipersensible al parásito, las alteraciones hepáticas son insignificantes. Sin embargo, cuando hay una infección masiva, las lesiones traumáticas producen pequeños focos hemorrágicos y se produce una reacción inflamatoria acentuada alrededor de las larvas que son retenidas y destruidas, con la presencia de focos necróticos, y puede presentarse agrandamiento del hígado. En las infestaciones graves se puede observar un cuadro de hepatitis muy discreto con hepatomegalia leve. El paciente puede presentar dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómito, fiebre. En infestaciones leves y en pacientes no hipersensibles, la reacción pulmonar es discreta. Sin embargo, en los pulmones se producen dos mudas y se encuentran estadios larvarios con mayor poder antigénico, por lo que las reacciones son generalmente más pronunciadas que en el hígado. Por una acción mecánica traumática se producen pequeñas rupturas de capilares con hemorragias petequiales a nivel pulmonar. Las larvas, al ser destruidas por el sistema inmunológico, originan fenómenos de naturaleza inflamatoria, sobre todo por los productos de desintegración del parásito. Se presentan en la zona abundantes células inflamatorias, eosinófilos, neutrófilos y linfocitos, y focos necróticos. Estas lesiones son luego rodeadas por células epitelioides y gigantocitos que contienen restos fagocitados de las larvas en su citoplasma. A nivel de los alvéolos pulmonares se puede observar la presencia de exudados hemorrágicos que en las infestaciones intensas pueden explicar las importantes alteraciones de la función respiratoria observadas. Y en el pulmón
se puede observar una neumonitis aguda difusa o, muy raramente, una neumonía lobular múltiple. Con fiebre, tos paroxística no productiva de predominio nocturno, crisis asmatiforme, decaimiento, estertores crepitantes y algunos roncus. En el examen hematológico se observa una leucocitosis a expensas de los eosinófilos. Este cuadro de tos, fiebre y eosinofilia es denominado síndrome de Loeffler y es característico en la neumonitis ascaridiana. Es autolimitante, desaparece espontáneamente después de 1 o 2 semanas y puede repetir en las reinfecciones y superinfecciones. En las rayos X de tórax se puede observar un aumento de los límites peribronquiales, la presencia de un infiltrado moteado en forma de manchas aisladas o confluentes que corresponden a la neumonitis y que pueden cambiar diariamente. La infección intestinal se puede clasificar de acuerdo a la cantidad de huevos encontrados por gramos de heces estudiado. Estas infecciones pueden ser leves si se encuentra de 1 a 5.000 huevos por gramos de heces, moderadas si se encuentran de 5.000 a 50.000 huevos por gramos de heces o intensas si se encuentran más de 50.000 huevos por gramos de heces. Sin embargo, la gran mayoría de las infecciones, aproximadamente 3/4 partes de los casos, son leves y por lo tanto son asintomáticas u oligosintomáticas. Las lesiones producidas por los adultos del Ascaris a nivel de su hábitat principal, que es el intestino, pueden ser de naturaleza traumática, pudiendo presentarse leves erosiones a nivel de la mucosa, y también pueden ser de naturaleza inflamatoria, por acción irritativa, aunque en la ascariasis estas lesiones son de menor intensidad que en las otras helmintiasis intestinales. Se pueden presentar desde erosiones leves hasta ulceraciones múltiples, infiltrados celulares constituidos por eosinófilos, linfocitos y plasmocitos. También se pueden observar microabscesos múltiples y en pacientes hipersensibles o en parasitosis masiva puede generarse una marcada irritación de la mucosa intestinal, que se manifiesta con náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, principalmente periumbilical, en forma de cólicos intermitentes, y también diarrea ocasional e intermitente. En infestaciones moderadas o intensas se puede producir expoliación de nutrientes. Además, el Ascaris produce una sustancia que inhibe la acción de la tripsina sobre las proteínas ingeridas por el hospedador, afectando su digestión y aprovechamiento, lo que genera desnutrición y retraso en el desarrollo pondoestatural e intelectual de los niños con el tiempo. Esto se manifiesta clínicamente por la pérdida de peso, la afectación del crecimiento, la memoria, el razonamiento y el coeficiente intelectual de los niños. En personas hipersensibles se presenta una respuesta inmunológica exagerada al parásito, ocasionando trastornos de hipersensibilidad que se manifiestan en forma de urticaria, edemas, prurito corporal o crisis asmatiformes. En las infestaciones masivas se forman grandes bolas de Ascaris y la presencia de estas bolas de Ascaris, aunado a la marcada irritación de la mucosa intestinal que éstas producen, puede generar espasmos de la musculatura de la pared intestinal.
Estos espasmos pueden llevar a la torsión de las asas intestinales o vólvulo. También pueden producir invaginación de esta o intussuscepción y generarse obstrucciones intestinales por los vólvulos o intussuscepciones o sin ellos, simplemente por la presencia de la bola de Ascaris. La obstrucción intestinal se presenta con frecuencia de manera brusca con dolor que puede ser difuso y o cólico de intensidad progresiva dependiendo de la reactividad y sensibilidad del individuo afectado y de la carga parasitaria. Muy frecuentemente se presentan vómitos ocasionados por la acción refleja del espasmo post-obstrucción y dependiendo del tiempo de instalación del cuadro puede ser un vómito alimentario o fecaloide. Estos vómitos ocasionan un desequilibrio hidroelectrolítico y deshidratación que puede terminar en shock y toxemia. Se presentan la falta de eliminación de gases y de material fecal por la vía rectal desde los inicios de las crisis dolorosas. También hay distensión abdominal por la acumulación de líquidos y de gases consecuente a la obstrucción que irá aumentando con el tiempo de instalación del cuadro. A la palpación abdominal se puede sentir una tumoración que corresponde a la llamada bola de Ascaris, localizada en la región central del abdomen o lateralmente. Es una tumoración móvil e indolora de consistencia variable. La bola de Ascaris, una vez que se ha hecho compacta, compenetrada, puede ser apreciada fácilmente en una placa simple de abdomen, debido a la naturaleza radioopaca de la cutícula de los Ascaris. Y a la auscultación abdominal se aprecian ruidos hidroaéreos aumentados con sonido metálico al inicio, que posteriormente se hacen poco audibles o ausentes al fallar la musculatura del intestino debido a la distensión intestinal. En los rayos X de abdomen observamos distensión de las asas intestinales, niveles hidroaéreos y la bola de Ascaris. Se pueden producir migraciones erráticas o ectópicas de adultos irritados por medicamentos o sustancias alimenticias. La ascariasis hepatobiliar es menos frecuente, más grave y de difícil diagnóstico etiológico. Adultos y jóvenes de Ascaris lumbricoides pueden penetrar a las vías biliares a través de la ampolla de Vater. La sintomatología se produce por la acción mecánica obstructiva, la reacción alérgica y la infección producida por los gérmenes intestinales que son introducidos con los parásitos. La clínica es similar a la observada en las demás patologías de obstrucción de las vías biliares. Esto es dolor en el hipocondrio derecho que puede irradiarse a la espalda, al hombro derecho y a la región lumbar. El dolor es tipo cólico, intermitente e intenso por los espasmos del esfínter de Oddi, acompañado de náuseas, vómitos, fiebre y en algunos casos de ictericia. El acceso hepático ascaridiano se produce por la migración ascendente de los gusanos hasta el parénquima hepático, causando daño en el parénquima e infección bacteriana. Se presenta hepatomegalia dolorosa, fiebre, el paciente luce intoxicado, presenta taquicardia, inmovilidad de la cúpula diafragmática derecha, con reacción pleuropulmonar
y se evidencia en la hematología leucocitosis. La ascariasis vesicular es bastante rara y de muy difícil diagnóstico etiológico. Se confunde clínicamente con la colecistitis producida por cálculos. La ascariasis pancreática es sumamente rara, produce una pancreatitis edematosa que pasa rápidamente a ser hemorrágica y presenta la sintomatología de una pancreatitis por otras etiologías. También se puede presentar peritonitis aguda debido a la perforación intestinal por el parásito, que se puede presentar con cierta frecuencia posterior a intervenciones quirúrgicas, produciéndose la dehiscencia de las suturas por el parásito. El Ascaris lumbricoides también puede ocasionar una apendicitis ascaridiana al obstruir el orificio que comunica el apéndice con el ciego. Esto puede ocasionar que las bacterias del apéndice aumenten su virulencia y contribuyan al proceso inflamatorio.